Si en verdad queremos un cambio social histórico y conocer la auténtica verdad sobre lo que se nos oculta, no dejes de ver este vídeo hasta el final. 1. Así es como nos toman el pelo. ¿Alguna vez habréis oído hablar del cuarto poder, el que hace referencia a los medios de comunicación? Es obvio que sí. Se dice que quienes controlen la información controlarán el mundo. En parte lleva razón. Sin embargo, este concepto no se sustenta sin el monopolio de un primer, segundo y tercer poder. Por excelencia, el primer poder es don dinero. ¿Quién no se corrompe por este suculento bocado de los más selectos y no tan selectos paladares? Es la perdición de todo ser humano, pero hay algunos, en apariencia mucho más avispados que el resto, que han sabido cómo controlar a nivel global este bien tan preciado. Quienes controlan el primer poder poseen todo lo demás, pero hay que entender cómo lo hacen y cómo frenarles para impedir que nos arrastren a un abismo sin retorno. 2. ¿Cómo pueden dominar a toda la población mundial sin que nadie haga nada por impedirlo? A partir de este momento, y para evitarnos problemas, englobaremos todo lo a continuación expuesto en presuntamente, porque vamos a cruzar todas esas líneas rojas que nadie se ha atrevido a franquear. En primer lugar, es condición primordial que todo el mundo sepa que ningún país del mundo es lo que parece. Son megaempresas generadoras de riqueza y poder, sentadas sobre la base de una compleja pirámide social engañada, sometida y controlada. La cima de dicha estructura es ocupada por las familias más poderosas de cada nación. Y en donde aún existen monarquías, su rey es el padrino. Son los que forman parte del selecto club de los amos del mundo. No hay que ser lumbreras para entender esto. Es importante destacar que estos, amparados por inventadas organizaciones como la ONU y tantas otras, están interconectados entre sí con sus homólogos. Ojo a lo siguiente, porque lo que a continuación se expone es lo que bajo ningún concepto quieren que se sepa, pues saben que si esto llega a ver la luz, no solo sus imperios, con todo lo que nos han robado, caerán como un castillo de naipes. Además, no habrá suficientes cárceles para todos ellos. El mundo por fin se librará de una tiranía con más de 5.000 años de solera. 3. Nada es lo que parece. Nos toman por imbéciles con un cinismo sin parangón. Nos hacen creer que China y Rusia son independientes y que el mundo está dividido, siendo precisamente estas dos potencias, junto a Francia, Estados Unidos y Reino Unido, los únicos con derecho a veto dentro de la ONU. Al igual que la democracia y las ideologías políticas, todo es una farsa de colosales dimensiones. Ya lo dijo Julio César: divide y vencerás. Nada ha cambiado desde entonces. La política nacional está estructurada de la misma manera que la geopolítica. Por encima de todo, quieren que creamos que son adversarios, pero no es así. Es puro teatro. Dicho esto, nos surgen muchas preguntas. La principal, ¿cómo lo hacen? Es de pura lógica que entre ellos, no mucho más de 1.000 individuos, se han repartido el mundo. No tendría ningún sentido correr riesgos innecesarios, aun siendo una gran potencia como China, Rusia o Estados Unidos. Pues, ¿qué pasaría si el resto del mundo les declarase la guerra o cerrase sus fronteras al mundo exterior? El planeta Tierra y sus recursos son tan inmensos
que lo más sensato, desde ya hace mucho, fue aliarse entre ellos. De no ser así, y mantenerse empecinados en las viejas pugnas medievales de conquistar o ser conquistado, finalmente su inmenso poder habría sido aniquilado por su propia avaricia y falta de inteligencia. 4. ¿Cómo logran gestionar y mantener algo de semejante magnitud? En primer lugar, es necesario saber que esta gentuza son los que regulan el mercado y la economía internacional mediante fondos de inversión como BlackRock y Vanguard. Dichos titanes, accionistas al 50% el uno del otro, son los que controlan el sistema financiero mundial, a las mayores empresas del planeta, incluidas las tecnológicas, y, cómo no, el poder mediático. Utilicemos España como ejemplo más cercano y entendible. IBEX 35. Sí, ya sabéis. Ahí donde acaban ocupando puestos de directivos los políticos españoles. Y no como mileuristas, claro está. Eso es patrimonio de la plebe. El IBEX 35 está formado por las 35 mayores empresas españolas. Entre ellas, por citar algunas, Acciona, Banco Sabadell, Banco de Santander, Endesa, Ferrovial, Indra, Inditex, Repsol, etc. Pues bien, analicemos este tema tan importante. Para empezar, de empresas españolas, nada. Todas están bajo el control de BlackRock. En el Banco de Santander, por ejemplo, el máximo accionista no es su presidenta y cara visible Ana Botín, sino BlackRock, con 10 veces más de lo que ella posee. 5. Reparto de riqueza y poder entre los amigos de prebenda. Si hacemos una búsqueda detallada de quiénes están detrás de estas megafactorías de producir dinero a raudales, vemos claramente que todos, de alguna forma, están interconectados entre sí. Al tirar de los hilos, resulta llamativo que muchos de ellos son de origen judío, verdaderos maestros en el arte de amasar fortunas. Aunque no es tanto el mérito, ya lo explicaremos en otra ocasión. Lo que se desprende de lo anteriormente expuesto es que tanto en España como en cualquier otro país del primer mundo, existe un clan elitista, mayoritariamente con linaje, con privilegios inimaginables para el resto de seres humanos, bien sean ricos, de clase media o baja. Esta gente son los elegidos, los mismos que controlan a las grandes petroleras, energéticas, tecnológicas, farmacéuticas, la economía global, la industria automovilística, cinematográfica, musical, medios de comunicación y prensa, el mercado internacional, etc. Controlan hasta nuestro pensamiento. Y salvo que nos unamos, organicemos y tengamos un plan de acción como el presentado al final de este mismo escrito, también acaparan el último bastión que les queda por conquistar, el sector primario. ¡6! ¿Quiénes forman el club de los amos del mundo? El pensamiento es libre, pero cuando las palabras, basadas en la observación e investigación, ponen en evidencia a los poderosos, hay que andarse con mucho cuidado. Así que mantengamos lo de presuntamente. La cúspide de esa pirámide de poder que controla el mundo la integran, como ya se ha dicho, las familias más poderosas de cada país, principalmente los del primer mundo. Ellos, que son 4 gatos, deciden por nosotros a nivel global y dentro de sus fronteras, haciéndonos creer que todo lo que hacen es por nuestro propio bien, siendo todo lo contrario.
Esta colosal pirámide está formada por otras estructuras menores. España, por ejemplo, es una de ellas. En la cima estaría la familia más poderosa e influyente, siendo uno de sus miembros el padrino. Hablamos presuntamente del jefe de Estado. Sí, ese tipo de carácter afable al que llamamos rey. Así se nos educa desde muy temprana edad, como a verdaderos estúpidos, para que lo asumamos, les adoremos y aceptemos que por encima de nosotros y nuestra dignidad hay una élite intocable e inviolable de inmenso poder. ¿Parece mentira que en una sociedad tan avanzada aún sigamos aferrados a este pensamiento medieval? Es evidente que saben muy bien cómo trabajar nuestras mentes. ¡7! Funcionamiento de los estratos inferiores de poder. En un estrato inferior están todos esos cortesanos o satélites que se reparten la riqueza y poder de un país. En este caso, hablamos de los grandes empresarios del IBEX 35, los pesos pesados, que obedeciendo órdenes regulan y entrelazan el mercado nacional con el internacional. Si continuamos descendiendo, nos encontramos con los dos estratos más importantes y a su vez despreciables del entramado. Nos referimos a los políticos y medios de comunicación, miserables a los que con unas migajas se les compra la dignidad. Ambas estructuras, complementarias entre sí, son el brazo fuerte del poder. Si hablamos de los políticos de primera línea, vemos cómo muchos de ellos acaban siendo recompensados con puestos directivos en empresas del IBEX 35. Del mismo modo, y al poseer información privilegiada, tienen acceso a negocios millonarios. La única condición que se les impone es lealtad y que sean impecables en su trabajo, engañarnos, dividirnos y crujirnos a impuestos tanto como sea posible, sin que lleguemos a rebelarnos y entender su juego sucio. 8. El cinismo de la televisión y de sus caras conocidas. En cuanto a los grandes conocidos, las caras afables de televisión, hay que decir que son auténticos maestros en ocultar la realidad, expertos en el arte del engaño y la confusión. Genios en el uso de las palabras y creación de tramas incuestionables. Ellos, junto con los políticos, son el acorazado que mejor protege los intereses de sus amos. A este mismo respecto, el buen observador ve que cuando ciertas noticias pueden dañar o ser una amenaza para la imagen impoluta del sistema, sirva el caso de las actuales protestas de los agricultores, de repente surgen noticias, algunas trágicas, otras de escándalos políticos, cuya naturaleza nos hace olvidar aquello que bajo ningún concepto quieren que nos planteemos. 9. Peones inconscientes del sistema. ¿Os acordáis de los viejos refranes de «dame pan y llámame tonto» o «nunca muerdas la mano que te da de comer»? Pues bien, si analizamos detenidamente, vemos que ambas frases pisotean la dignidad humana, en este caso, la de los funcionarios. Nos referimos a los docentes, personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, justicia, ejército, etc. Cada uno de los mencionados grupos de profesionales, al igual que la masonería, están perfectamente jerarquizados. ¿Y sus jefes? A las órdenes directas de los políticos. Estos, desde generales hasta altos mandos y cargos administrativos, al igual que los políticos, son elegidos a conciencia por proximidad, linaje y lealtad al sistema.
marcan el linde entre los estratos superiores y el vulgo. Siendo así, los funcionarios poco pueden hacer más que acatar las órdenes y los protocolos establecidos en cada momento. Nadie, o muy pocos, se atreven a morder la mano que les da de comer, aun a costa de pisotear su dignidad. Ocurre en todos los campos, pero es nuestra obligación, por el bien común, unirnos contra todos estos tiranos de poder inconmensurable. No podemos permitir que un puñado de no más de 1000 personas nos sigan utilizando para satisfacer sus deletéreos caprichos a nivel global. 10. Los soldados del sistema. Es inconcebible que los antidisturbios, comandados por estos mismos psicópatas que nos gobiernan, apaleen con tanta saña a los que, con su sudor, les dan de comer por el mero hecho de reclamar sus derechos más elementales. Es obvio que cuando se haga justicia, estos energúmenos deben ser despedidos de inmediato y si han cometido algún delito por abuso de autoridad, pagar por ello. Resulta evidente que el perfil psicológico de estos indeseables no es elegido al azar, sino por ser agresivos, moldeables y con poca capacidad intelectual. A la vista está. 11. La maldad de quienes nos dirigen a su antojo no conoce límites. Sigamos subrayando lo de presuntamente, confiando en que la inteligencia del ser humano es superior al concepto que esta élite abominable tiene de nosotros. Como no pueden acabar de la noche a la mañana con el último bastión que les queda por conquistar, el primario, se han visto obligados a buscar excusas mediante las cuales acabar con los agricultores, ganaderos y pescadores. Hablamos de la guerra, del cambio climático y todo tipo de protocolos desfavorables a los 3 sectores mencionados para que sucumban. ¿Qué nos espera si lo permitimos? Ya se habla de que el futuro alimentario no será natural, sino elaborado mediante impresoras 3D y ciertos alimentos que sobrepasan los límites de la cordura. Han utilizado la excusa de la guerra Rusia-Ucrania y ahora Palestina-Israel para encarecer injustificadamente el precio del combustible, gas y energía eléctrica, y de ese modo ahogar no solo al ciudadano de a pie, también al pequeño comercio y al sector primario. El daño causado a la humanidad, sin olvidar que detrás del cambio climático está la geoingeniería, o también todas las muertes y sufrimiento generado a tantos miles de víctimas de la guerra, no es cosa de simples criminales. Hablamos de mentes enfermas, de lo peor y más ruin de la especie humana. Su peor castigo sería degradarles a ciudadano raso. Creyéndose dioses, no podrían soportar tanta humillación. 12. Ha llegado el momento del cambio. ¿Es ahora o nunca? Tal vez no tardemos en ver que las manifestaciones de los agricultores o de cualquier otro sector posiblemente no hayan sido lo esperado. Aun siendo multitudinarias y con el apoyo de la gente, el sistema les amedrenta con denuncias injustificadas para debilitarles y que caigan en la más absoluta frustración. Pese a ello, sorprende su fuerza y tenacidad. Tengamos en cuenta que, como mínimo, un 70% de la ciudadanía, precisamente la que sustenta la pirámide social y a todos esos poderosos con capacidad para exprimir a todo ser humano, ve impotente cómo las necesidades básicas están siendo un lujo y no un requisito primordial del día a día. Del mismo modo, vemos cómo la energía eléctrica, el combustible o las hipotecas
llevándonos al límite de nuestras posibilidades, nos asfixian. Así que este es el momento crucial para que, por primera vez, provoquemos un cambio histórico. 13. El sistema corrupto se cae por su propio peso. Sigamos insistiendo en lo de presuntamente, antes de exponer lo que viene a continuación. Ya muchos saben que detrás del cambio climático, del encarecimiento indiscriminado de los productos de primera necesidad y de las guerras que tanto sufrimiento causan a personas inocentes, está el sistema que todo lo controla. Pero, como decía Buda, hay 3 cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad. Dicho esto, si toda la verdad sale a la luz, ¿qué saldrá? Será el mayor acontecimiento jamás visto en nuestra historia conocida. La humanidad por primera vez se liberará de su eterno cautiverio. Será cuando por fin podrá tomar las riendas de su propio porvenir y ver esa luz en el horizonte que siempre se nos ha ocultado. 14. Si no propiciamos un cambio profundo, adiós a nuestras libertades. El error más grave que podemos cometer y muestra de poca inteligencia es conformarnos con unas míseras migas de pan. Ellos pueden comprar lo que se les antoje, seducir con ayudas a cualquier sector. La PAC es un ejemplo de ello. Viene a ser algo como enviar a alguien a que apalee a su propio perro para posteriormente curar sus heridas. Es obvio que el animal seguirá confiando y siendo fiel a su dueño por muy ruin que éste sea. Pues esto mismo es lo que hacen con nosotros. Dicho esto, y viéndolos venir, lo que harán para apaciguar la agonía de los agricultores será ofrecerles más ayudas. Es decir, pan para hoy, hambre para mañana. Y como estocada final, su extinción. Los mensajes lanzados por parte de los agricultores no ponen en evidencia ni a los políticos ni a los medios de comunicación. Saquémosles los colores con mensajes más acordes con la grave situación que estamos viviendo y planifiquemos estrategias más efectivas. 15. Cuando el sistema se convierte en una amenaza para la humanidad, el pueblo está obligado a defenderse de sus verdugos. Es vital defender nuestros derechos y libertades ante el trato inhumano que durante tanto tiempo venimos sufriendo. Así pues, y amparados por el derecho natural, no podemos permitir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado corrupto nos ataque o sancione económicamente por reivindicar aquello que no solo es justo, sino capital para nuestra propia subsistencia como especie. Dicho esto, sería totalmente lícito no solo responder con la misma contundencia, sino detenerles y juzgarles por amenazar y agredir a gente respetable que solo lucha por sus derechos.